Héctor, pero el error se presentaba como tal en Power BI, o sea, ahí se le Eh, manifestaba el conflicto. no, cuando estaba haciendo como el ejercicio, ¿sí? De lo que usted Sí, me pedía que hiciera, ¿sí? sí, Pero entonces creo que fue ahí en la visualización, sí, que de sí. pronto tomé el formato, pero no sé si cuando tomé la idea, de pronto con el archivo no me salía y me salían otras figuras y yo dije, no, ¿y esto qué pasó acá? Pero después lo realicé con más calma y sí, sí lo pude hacer. Ah, Sí, bueno, eso es lo ¿listo? más importante. Sí, Sí. sí, es que a veces pues puede pasar eso, que de pronto pues lo que veíamos en el ejercicio cuando lo hicimos aquí en la sesión es que a veces puede ser tan sencillo como que no estamos seleccionando la mejor visualización que me represente los datos que yo quiero que yo quiero expresar. Entonces, a veces puede ser sencillamente eso, como elegir una mejor visualización o de pronto que no hicimos, no creamos en el DAX la función para que me haga el conteo de todos los valores lógicos que están dentro de la base de datos. Son a veces detalles muy, muy pequeños, pero pues que a la hora de generar el informe sí me están restringiendo bastante. Pero nada, pues me parece súper bien que lo haya repetido y que ya lo haya podido sacar. Si alguien más tuvo algún inconveniente, sí llegaron muchísimos tableros dinámicos a la base de datos que se creó para enviarlos y todos muy, muy bonitos, muy chéveres. Entonces, pues es un gran avance el hecho de que ya se haya podido como crear el primer producto. Entonces ya, pues es un indicador en el sentido que ya ustedes pueden representar al menos información sencilla de los datos que ustedes estén generando dentro de la misma organización. Entonces ya tienen una manera diferente de poder presentar sus informes y de hacerlo de un modo mucho más interactivo que como uno usualmente los presenta. Vamos a esperarles, vamos a dejar 4 minuticos más, hasta las 8:10, para que las personas que falten por unirse lo hagan. ¿Listo? Mientras tanto, pues vamos a empezar a presentar y me confirman, por favor, si ven mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora, buenos días. Hola, buenos días, listo, listo. Entonces vamos a darles un par de minuticos a las personas que faltan y arrancamos con la clase de hoy. En nuestra, en nuestra programación, entonces hoy corresponde al tema de seguridad de datos y DAX. Vamos a ver seguridad de datos y vamos a ver una parte de DAX, al menos la introducción. Ya la clase de mañana será enfocada ex- eh, exclusivamente para DAX. Entonces, de eso se trata. También vamos a ver si podemos, si alcanzamos a desarrollar, más que trabajo práctico, como que nos familiaricemos de una vez con el tema de seguridad dentro del programa. Entonces, a medida que vayamos avanzando en la presentación, también vamos a ir explorando el programa. Entonces, la idea es que por favor todos pues vayan alistando el programita, lo vayan abriendo a Power BI, de manera que lo tengamos todo listo.
Listo. Entonces ya vamos a arrancar con nuestra clase del día de hoy correspondiente a seguridad de datos y DAX. Bueno, no sé si de pronto nosotros habíamos como caído en la cuenta de lo que significa Power BI. Entonces, pues, Power BI hace como la referencia al poder que tiene la inteligencia empresarial, la inteligencia de los negocios. Entonces, pues, el BI precisamente corresponde a Business Intelligence. Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en inteligencia empresarial? ¿Qué creen que hace referencia esas dos palabritas, inteligencia empresarial o inteligencia de negocios? ¿Qué consideran? Como la proyección que puede tener la empresa más hacia el futuro con el proceso de ahora de organización de la información. Sí, sí, señor. Muy bien, Héctor. ¿A alguien más se le ocurre una idea de qué puede ser inteligencia empresarial? ¿Qué pasa? Que están como apagaditos. Bueno, básicamente lo que corresponde a la inteligencia de negocios es esa capacidad que pueden tener las organizaciones o las empresas para recopilar información, para administrar la información, de manera que esta información sea eficiente para el proceso de toma de decisiones. Pero no solamente tomar decisiones, sino que sean decisiones completamente estratégicas en aras de fortalecer todos los procesos que se desarrollan dentro de la misma organización, procesos como el cumplimiento de metas y objetivos, la exploración y la medición y monitoreo y el seguimiento de los indicadores en tiempo real. Entonces, esta es como lo hemos hablado, como la ventaja que tiene Power BI, que nos ofrece Power BI, y es en el hecho de que si nosotros tenemos una adecuada administración de los datos que se están produciendo constantemente dentro de nuestra organización, nosotros estamos en la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Porque ustedes no comieron, a mí después Por favor, cierra el micrófono. Edgar, buenos días, tienes el micrófono abierto. Por favor, ¿lo cierras? Continuando, bueno, las herramientas de inteligencia empresarial, como les mencionaba y como nos dijo el compañero Héctor, se puede permitir generar proyecciones. Pero entonces cuando uno habla de un modelo de proyección, pues se tiene que basar en datos históricos y en datos actuales. Entonces, de manera que cuando yo tomo esos datos que ya he recopilado durante cierto periodo de tiempo y los tomo junto con los datos que actualmente se me están presentando dentro de la organización, a través de la herramienta yo puedo generar unos modelos predictivos que de alguna manera me pueden generar una idea del comportamiento que puede tener o la tendencia que puede tener la organización en cuanto a esos datos específicos. Entonces, cuando yo ya tengo una tendencia, un modelo predictivo, pues yo ya puedo tener conclusiones. En ese sentido, y lo que nos ofrece Power BI es que esas conclusiones yo las puedo tener de manera visual. Entonces, pues a través del componente de Power View correspondiente a las visualizaciones, yo puedo generar esos modelos en un tiempo de proyección X, qué sé yo, 10, 15 años o un tiempo de corto plazo, un año, en donde yo pueda tener una idea clara de lo que eventualmente se me puede generar dentro de teniendo en cuenta los procesos que se desarrollan en la organización. ¿Cómo funciona la inteligencia de negocios? Entonces, es importantísimo, antes de hablar de seguridad de datos, entender a qué hace referencia la inteligencia de los negocios o la inteligencia empresarial para que yo pueda comprender cuáles son los usuarios finales a los que yo deseo llegar información.
quiénes van a ser los administradores de la información, quiénes van a ser los tomadores de decisiones respecto a los datos que yo estoy proyectando. Entonces dice que la inteligencia empresarial sigue 4 pasos, 4 pautas para transformar los datos sin procesar, es decir, los datos que yo tengo en mis orígenes de datos, en mis bases de datos. Recordemos que tenemos las bases de datos de archivos planos y las bases de datos complejas, de libros de Excel o de bases de datos SQL, de OneDrive, bueno, etcétera. Y que estas bases de datos yo las puedo procesar y transformar en conocimientos fáciles de resumir. Entonces, que si hay un tomador de decisión que necesita tener información en tiempo real y que sea información súper sencilla de entender, pues si hay una buena administración de los datos, mediante la herramienta yo puedo tener acceso y puedo brindar este tipo de soluciones. Entonces, para que los utilicen todos los usuarios de la organización. Entonces, los 3 primeros pasos o los 3 primeros pautas que sigue la inteligencia de negocios cuando se decide implementar en una organización, pues es la recopilación, análisis y visualización de los datos. Este primer proceso pues hace énfasis sobre todo a ese tema asociado a la minería de datos, a la exploración de los datos, a identificar los datos que en verdad yo necesito y que en verdad le sirven a la organización para, como les decía hace un momento, generar indicadores, generar metas, verificar si se están cumpliendo objetivos, que a través de la herramienta pues se puede hacer el análisis de los datos, que se pueda generar los modelos predictivos, las proyecciones con base en los datos y finalmente que yo pueda tener una visualización de esa información. Cuando yo ya he cumplido de manera satisfactoria estos 3 primeros procesos de recopilación, análisis y visualización de la información, fácilmente se puede dar el tema o el proceso de la toma de decisiones, que es el más importante. Pues finalmente, si yo sé para qué me sirve la información, si yo identifico muy bien la necesidad de tener esa información y sobre todo establezco el objetivo o el fin, puedo tomar las decisiones. En cuanto a los pasos, pues hablamos del paso de recopilación. ¿A qué hace referencia la recopilación? Entonces, pues nos dice que Power BI emplea el método de extracción, transformación y carga para agregar datos estructurados y no estructurados de varios orígenes. Nosotros ya hicimos ese proceso. Cuando cargamos nuestra base de datos de nuestra hojita de cálculo Excel correspondiente a la encuesta, nosotros hicimos el proceso de extracción, el proceso de transformación y el proceso de carga de datos. Entonces, pues por las siglas en inglés es ETL. Cuando nosotros llamamos nuestra base de datos a Power BI, la pasamos a través del componente de Power Query, nosotros estamos haciendo esa transformación de los datos. Y luego de que se hizo la transformación, es decir, se modificó el lenguaje del origen de datos para que sea un lenguaje adecuado y que se pueda trabajar en la herramienta, cargamos los datos y ya empezamos a generar nuestras visualizaciones dependiendo pues las necesidades. Cuando los datos ya se transforman y se modelan, antes de almacenarlos en una ubicación del programa como tal, entonces se analizan, se consultan como un conjunto de datos completos. Yo les mencionaba en la clase anterior que muchas veces muchas organizaciones emplean Power BI, sobre todo porque les interesa, digamos, dentro de sus componentes de transparencia en las organizaciones, ellos muestran sus indicadores en páginas web. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es que antes de que estos datos se pasen a esa página web, pues obviamente habrá una persona encargada de administrar esta información y de tomar decisiones en cuanto a qué tipo de información conviene, digamos que las partes interesadas, que todos los stakeholders puedan verificar a través de una página web, teniendo en cuenta pues que es un medio de consulta pública, por decirlo así. Tenemos el análisis. Entonces, el análisis me permite revelar las tendencias o las incoherencias que hay dentro de la información, porque claramente también pueden haber errores. Entonces,
El análisis se hace a través de la minería de datos o de la detección de datos y suele utilizar la automatización para analizar de manera rápida toda la información. Entonces, cuando yo hago el análisis de la información, yo puedo identificar algunos patrones o algunas anomalías de manera que se pueda obtener información sobre el estado actual de las organizaciones. Entonces, pues es una herramienta muy importante para la toma de decisiones. Aquí lo estamos viendo nuevamente, que puede ser que yo esté dando cumplimiento a los objetivos de la organización o pues en contrariedad que sencillamente no esté cumpliendo o que se estén generando problemas, que hayan procesos que estén estancados y que no me estén permitiendo el cumplimiento de los indicadores, el cumplimiento de las metas. Entonces lo que se permite aquí es que yo pueda encontrar específicamente de pronto el cuello de botella que me está generando dentro de la organización y que me está retrasando el cumplimiento en todos los procesos. Entonces dice que la herramienta de la inteligencia empresarial puede incluir diversos tipos de modelados de datos. Entonces tenemos modelados y análisis de datos exploratorios, descriptivos, estadísticos y predictivos. Entonces a través de estos tipos de modelados de datos se pueden explorar esos datos, se predicen tendencias, modelos y proyecciones y finalmente pues se pueden hacer sugerencias y recomendaciones a fin de garantizar que los procesos dentro de la organización se den de manera eficiente. El paso 3 corresponde a la visualización, que es como el que usualmente a uno se le queda más en la memoria, que corresponde pues a identificar esa visualización que mejor me permite expresar los datos que yo quiero representar para que se puedan dar los procesos de la toma de decisiones. Entonces dice que utilizar la visualización correcta de datos para presentar las conclusiones, que los informes de inteligencia empresarial utilizan visualizaciones de datos para facilitar la comprensión y la difusión de las conclusiones. Eso es lo que hicimos en el ejercicio anterior. Si nosotros queremos expresar, por ejemplo, en uno de lo que hicimos en nuestro trabajo práctico, era queremos saber a cuántas personas del grupo les gusta el rock. Entonces, sencillamente uno dice, bueno, pues entonces yo ya hice el conteo de personas que se encuestaron y voy a cruzar ese conteo de personas con los géneros de música, de manera que yo pueda identificar a cuáles personas les gusta el rock. Entonces, pues el programa inmediatamente nos daba números, nos daba porcentajes, nos decía cuántas personas les gustaba y además de eso, si yo cruzaba con la base de datos correspondiente a los nombres de todas las personas encuestadas, pues me decía cuáles de esas personas les gustaba el rock. Entonces, pues las visualizaciones son muy importantes porque si yo represento de manera eficiente y de alguna manera potencializo las capacidades que tiene esta partecita de Power View correspondiente a las visualizaciones, pues yo puedo dar a entender muy bien y de manera clara toda la información que se genera dentro de cada uno de los procesos de la organización y sobre todo en el sentido de que yo comprendo cuál es la información que yo deseo expresar, digamos que dentro de los marcos que se manejan dentro de cada una de las organizaciones. En el sentido de que pues habrán datos que no convendrá compartirlos, pero pues habrá otros que hasta por imagen reputacional le vendría muy bien a la empresa generarlos. Existen diversos métodos para generar informes, como lo que hablamos, pues los paneles, los gráficos, los mapas interactivos, que eso ya lo vimos en toda una clase correspondiente a los tipos de visualizaciones. Y finalmente, pues el paso 4, que es la toma de decisiones. La visualización de los datos históricos y actuales, gracias a las actividades empresariales, brinda a las empresas la capacidad de desplazarse rápidamente de los conocimientos a la acción. Entonces, pues lo que hemos visto, si hay una tienda de zapatos que tiene una meta de vender 2.000 pares de zapatos mensuales y en el día 20 el gerente de la tienda decide revisar los informes y puede, a través de una visualización que corresponde al acelerador, a la visualización del acelerador en donde me indica si se está dando cumplimiento a la meta o si yo estoy por debajo de la meta. Entonces, es entender que yo puedo tener acceso a esa información de manera súper sencilla
en el sentido de que yo esté dándole una muy buena administración a los datos que yo estoy manejando. La inteligencia empresarial permite realizar ajustes en tiempo real y cambios estratégicos a largo plazo que eliminan las ineficiencias, se adaptan a los cambios del mercado, corrigen problemas de suministro y resuelven los problemas de los clientes. Con la llegada de la pandemia realmente modificó muchísimo digamos que la naturaleza con que las organizaciones estaban llevando sus procesos. Nadie contemplaba nunca incluir dentro de sus planes de gestión la llegada de un virus. Pero pues obviamente esto abrió también el horizonte en el sentido de que las organizaciones, incluso las más pequeñas, pueden verse afectadas por este tipo de condiciones a nivel externas. Y de hecho, pues muchas organizaciones no han implementado, por ejemplo, pues lo que pasó recientemente aquí también en Turquía y en Siria. Un sismo aparece, colapsan estructuras y muchas veces las organizaciones no contemplan este tipo de riesgos. Se asocia solamente los riesgos que están internos dentro de la empresa, los riesgos empresariales, y muchas veces no se tienen en cuenta ese tipo de fenómenos externos que me afectan directamente a la empresa. Entonces, es importante como resaltar que a partir de la llegada de la pandemia se empezaron a modificar también ese tipo de cosas y digamos que esas situaciones motivaron a que los tomadores de decisiones ya empiecen a interactuar con esas fuerzas externas que me modifican mi organización, que me afectan la organización y hacen parte también de los procesos de inteligencia empresarial. Beneficios de la implementación de la inteligencia empresarial. Bueno, pues aquí dentro de los beneficios concretos que experimentan las empresas al utilizar Power BI, pues incluye el aumento de la eficiencia en los procesos operativos. Como les mencionaba, si yo tengo una tienda de zapatos y tengo que vender 2.000 pares de zapatos y yo voy en el día 20 del mes y me doy cuenta que la meta está muy quedada, entonces pues a mí ese indicador a mí me tiene que generar rápidamente una estrategia, me tiene que motivar a generar una estrategia para que esa meta sí se cumpla. Y pues así en todas las organizaciones. Digamos, una empresa que se dedique a la gestión de proyectos y haya una meta bimestral o semestral para el cumplimiento de proyectos y que no se estén dando. Entonces eso tiene que motivar a la persona encargada, al administrador, al gerente, al líder de proyectos para que a través de una estrategia se pueda dar cumplimiento a ese tipo de metas. Conocimiento sobre el comportamiento de los patrones de compra del cliente, pues específicamente en un caso digamos, de venta de bienes y servicios. Si yo tengo mi empresa prestadora de servicios y tengo una meta, yo tengo una meta para garantizar mi salario, para garantizar el salario de mis empleados, y veo que de pronto no se está dando cumplimiento, pues entonces algo yo ya empecé a hacer mal, porque la competencia ya me está quitando los posibles clientes que yo puedo tener o que podría tener. Entonces, pues eso tiene que motivarme a mí para generar una estrategia de manera que me permita que esas personas vengan a mí, que vengan por por los servicios que está prestando la empresa. Seguimiento preciso de las ventas, el marketing y el rendimiento financiero en tiempo real, si hay una adecuada administración de la información. Pruebas comparativas claras basadas en datos históricos y actuales. Entonces, pues ya lo que hemos hablado, yo puedo tener esas comparaciones y ver si antes digamos que se estaban dando unos mejores indicadores respecto a ahora o si ahora son mucho mejor. Alertas instantáneas sobre anomalías de datos y problemas de los clientes, análisis que se pueden compartir en tiempo real entre departamentos. Entonces, pues, esta última parte está muy enlazada con la seguridad de los datos que ya más adelante, pues, lo vamos a ver. En cuanto, pues, a las empresas, a las organizaciones que deciden implementar un proceso de inteligencia empresarial de Power BI, pues hay una optimización y mejora en todas las, digamos que en todas las áreas que integran las organizaciones. Entonces hay una optimización y mejoras en cuanto a la experiencia del cliente, de ventas y marketing, de operaciones,
de finanzas, de controles de inventario, de seguridad y cumplimiento. Aquí hay unos ejemplos reales y muy conocidos, mundialmente conocidos, de cómo la inteligencia empresarial puede modificar las empresas y puede optimizar todos los procesos para garantizar los beneficios que les mencionaba pues hace un momento. Entonces, dentro de servicios financieros, hay un banco en el Reino Unido que usó la inteligencia empresarial para conectar todos los orígenes de datos y de esta manera que se pudiera permitir a todos los usuarios y el personal que está dentro de la entidad que desarrollaran informes y presentaran soluciones de inteligencia empresarial. De esta manera se garantizó que el banco fuera más ágil y tuviera una mayor capacidad de respuesta ante los usuarios, a las solicitudes de los usuarios. Entonces, el servicio al cliente, la banca en línea, el personal de las sucursales tuvieron ese tipo de herramientas para el manejo de inteligencia empresarial y con esto se pudo mejorar la percepción. Además de que se mejoró la respuesta que tenía el banco en cuanto a las solicitudes de los usuarios, se mejoró también la percepción que tenían los usuarios del banco. Entonces, es ver cómo un beneficio conllevó directamente a otro. En este caso, pues un banco que casi siempre se asocia mucho como a esos problemas de imagen reputacional. En este caso, la implementación de Power BI garantizó y mejoró sobre todo la imagen que tenía el banco con respecto a los usuarios, gracias a que se volvió mucho más eficiente la respuesta a las solicitudes de los usuarios. También tenemos otro ejemplo de sanidad. Entonces, aquí dice que un proveedor global de soluciones del sector sanitario desarrolló un sistema de administración de configuración en la nube para otorgar a los equipos de operaciones de la inteligencia de la empresa una fuente de información veraz para su inventario de administración de configuración de activos. Entonces, dice que se integró el sistema con una herramienta de inteligencia empresarial con capacidades de visualización avanzadas, lo que permite a los empleados y consumidores menos técnicos obtener rápidamente respuesta a sus preguntas. Esa es una de las ventajas, de las principales ventajas que se tiene con los informes que se generan a través de Power BI. Si ustedes lo vieron en el ejemplo, cuando uno ya integra o cuando uno ya crea el primer informe, su primer tablero dinámico, realmente el acceso a la información y el consumo de la información es muy sencillo, porque precisamente la naturaleza de los tableros dinámicos hace que acceder a la información no sea para nada complicado y que la información sea de fácil, como les decía, de fácil consumo. Entonces, una persona no necesariamente tiene que ser un profesional en el área de datos para entender lo que allí se está proyectando. Sencillamente que exploran y a medida que van explorando y de manera muy intuitiva se van dando cuenta que efectivamente pues es muy, muy sencillo entender toda la información. Aquí también tenemos otro ejemplo de fabricación, de una empresa de fabricación en Estados Unidos que implementó también la inteligencia artificial basada en la nube, que equilibraba la gobernanza y la autonomía en la creación de informes al tiempo que proporcionaba análisis avanzados. La solución rentable mantiene vivo el espíritu del autoservicio al tiempo que brinda al equipo interno de la empresa más control sobre cómo y dónde se almacenan y mantienen los datos, así como el acceso a los mismos. Ese es un problema que se genera mucho y es el tema de la gobernanza. Y muchas veces las organizaciones tienden a fracasar y es precisamente porque no hay un adecuado manejo de la gobernanza en cada uno de los procesos que se dan dentro de las organizaciones. Entonces, el hecho de que la información sea de fácil acceso y que además sea para todos, hace que quizás esos errores que a veces pueden ser incluso de cortes en la comunicación, ya se empiecen a disipar, se empiecen a achicar a través de algo tan sencillo como la generación de un modelo de inteligencia empresarial. Bueno, eso era como lo que tenía para decirles en cuanto a la inteligencia empresarial y por qué es importante la optimización de un modelo de Power BI dentro de una organización, que son muchas las ventajas y los beneficios que se tiene pues a través de esta implementación justamente.
Y ahora sí, bueno, como para entrar un poco más en contexto acerca de la clase de hoy, como les decía, pues corresponde a seguridad de datos y DAX. DAX significa la expresión de análisis de datos. Hoy realmente DAX no vamos a ver mucho, hoy vamos a ver apenas esta diapositiva. La idea es que mañana sí vamos a sumergirnos completamente en la clase en DAX, porque es un poco, no es complicado, no es complejo, pero sí es como de cuidado. Entonces dice que las expresiones de análisis de datos DAX son un lenguaje de programación que se utiliza en Microsoft Power BI para crear columnas calculadas, medidas y tablas personalizadas. Es una colección de funciones, operadores y constantes que se usan en una fórmula o en una expresión para calcular y devolver uno o más valores. Dentro de las, digamos que de las características que se tiene de la implementación de DAX, pues nosotros ya justamente trabajamos una, que fue la creación de una medida rápida. Si recuerdan que nosotros ya creamos una medida, nosotros ya utilizamos, ya empleamos DAX. ¿Alguien me puede decir en qué parte creamos una medida? En el movimiento suelo de las manchas y los manos olores, mientras te sorprenda. Tu ropa blanca queda como nueva. ¿Alguien estaba hablando? Para la cantidad de personas encuestadas utilizamos una medida. Exactamente. Así es, Andrea, muchas gracias. Cuando nosotros queríamos saber cuál era la cantidad, cuántas personas habían sido encuestadas, nosotros creamos una medida. Y esa medida nos permitió generar las visualizaciones. Sin esa medida, pues nosotros no habíamos podido representar la información. Y nosotros partimos de ese proceso, de lo primero que hicimos antes de empezar a trabajar con la información y de generar el panel de visualizaciones, fue crear esa medida. Entonces, nosotros ya hicimos como el primer pasito en cuanto a la creación de una función, específicamente, o aquí en este ejemplo, era una medida. Pero nosotros también podemos crear columnas, o sea, podemos calcular columnas a través de DAX. Nosotros podemos compilar medidas, entonces yo quiero que una medida que yo ya creé, digamos la medida A y la medida B se integren a través de una nueva medida. Entonces yo puedo utilizar DAX para eso. Puedo detectar en qué grado el contexto afecta a las medidas de DAX. Entonces, si digamos que los datos que yo le esté proporcionando al programa sean coherentes, al momento que yo desee implementar una función, el mismo programa nos dice si realmente es como coherente que yo esté implementando ese tipo de medida. Y también nos permite utilizar la función de calculadora para manipular los filtros. Entonces, digamos que aquí específicamente, pues yo lo que hago es que si yo requiero, digamos que cierta parte de información de una base de datos, de un informe, yo no tengo que tomar todo el informe, sino sencillamente a través de esta función yo manipulo ese informe y me enfoco exclusivamente en los datos que yo deseo. Por ejemplo, si estamos en la base de datos que nosotros creamos a través de la encuesta, y lo que me decía un compañero, me decía, bueno, yo tengo el ítem en donde decía que género de música favorito, pero había otra opción que era justamente otros, y dentro de ese otros habían otros géneros que no se habían tenido en cuenta dentro del formulario de la encuesta. Entonces yo puedo utilizar justamente esa función para trabajar única y exclusivamente con esos datos que están ahí ocultos. No necesariamente tengo que ir a toda la base de datos o a nuestra, digamos que a nuestro informe, sino sencillamente a través de DAX yo puedo hacer un filtro y enfocarme única y exclusivamente en esos datos que se encuentran como en profundidad. Y finalmente, pues implementar la inteligencia del tiempo mediante DAX. Tipos de seguridad. Tenemos dos tipos de seguridad en Power BI o en inteligencia empresarial, que es el
RLS estática y RLS dinámica. RLS significa seguridad a nivel de fila, Row Level Security en inglés, y básicamente, o como que la diferencia principal en estos dos tipos de seguridad que hay en Power BI es que en la seguridad estática, la seguridad que yo genero es que yo le asigno un usuario a un único compendio de datos. Es decir, yo tengo mi base de datos, la base de datos con la que trabajamos, y yo quiero que Héctor vea solamente la información correspondiente a las personas que les gusta el pop. Entonces yo le asigno a Héctor un usuario y le digo que Héctor solamente puede ver esos datos. Así yo tenga los que les gusta el rock, los que les gusta la salsa, etcétera. Yo quiero que solamente Héctor vea esos datos, nada más. Entonces a eso hace referencia la seguridad a nivel de fila estática, que es un único usuario a un único grupo de datos. En cuanto a la seguridad a nivel de dinámica, pues es que yo asigno usuario a varios compendios de datos. Entonces, que yo le digo a Héctor que yo quiero que vea, que le asigno a Héctor que vea no solamente los que les gusta el pop, sino los que les gusta el pop, el rock, y que además les guste no sé, otro género que no estaba dentro de la lista. Entonces, yo integro eso cuando vaya a colocar, cuando le vaya a asignar el rol a Héctor, y le asigno la información a la que yo quiero que él tenga acceso. Entonces, pues en ese sentido, esto es una herramienta muy interesante y muy eficiente, porque hay organizaciones en donde no toda la información se le tiene que compartir a todo mundo, o se le puede compartir a todo mundo. Digamos, si yo tengo una empresa de producción industrial, y quizás yo esté teniendo inconvenientes con algunas de las partes interesadas, porque de pronto mi empresa tiene algún tipo de emisiones y quizás los vecinos de la empresa están teniendo ciertas dificultades con estas emisiones. Entonces yo puedo generar un informe en donde la información sea, digamos que bastante amplia, bastante vasta en estos temas, pero yo deseo que solamente ese usuario correspondiente a mis vecinos, a esa parte interesada específicamente, vea los datos correspondientes al cumplimiento de la normativa ambiental, por ejemplo. Entonces yo le asigno a ese usuario al que yo le voy a compartir mi informe, le asigno un rol, y a ese rol le coloco digamos que esas reglas, esas restricciones en cuanto al consumo de información. A él le va a llegar el informe completo, pero debido al rol que yo le asigné y a la regla que yo le puse a ese informe que yo le comparto, él solamente, en este ejemplo específicamente, va a ver lo correspondiente a temas ambientales. Y así pasa con muchas otras, digamos que áreas. Yo quiero expresar cuántos proyectos, soy una organización que se dedica a la gestión de proyectos ambientales, proyectos sociales, digamos ambientales, proyectos de reforestaciones, proyectos de reconocimientos de una especie, no sé, nativa, ¿sí? De una especie endémica, etcétera. Entonces, como que yo quiero mostrar esta información, pero no me interesa que todo el mundo tenga acceso a toda la información, sino que yo empiezo a asignar roles y empiezo a identificar cuál es el tipo de información que realmente necesita esa persona. O dentro de una empresa, yo estoy haciendo el informe de todos los datos que se generan dentro de la empresa, todos los indicadores que se generan dentro de la empresa, pero pues al gerente yo no le tengo que pasar de pronto todo, sino al gerente le voy a pasar ciertos indicadores, al jefe de seguridad le voy a pasar ciertos indicadores, al líder ambiental le voy a pasar ciertos indicadores, etc. Entonces es como ver que yo puedo manipular la información, manipular en el mejor sentido la información para que los usuarios consuman realmente los datos que necesitan para el desarrollo de sus actividades. Entonces, no sé si me hice entender en este punto. En cuanto pues a una RLS estática, una RLS dinámica, las diferencias es que la primera se asocia a un único grupo de datos y la segunda a varios grupos de datos.
Sin Como la restricciones. seguridad y la protección de los datos. Que solamente vaya a un área determinada, la dirección, se direcciona, es lo que te interpreto, Jenny. Sí, sí, señor. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta y dentro de la encuesta nosotros estábamos solicitando el correo electrónico de cada uno de los encuestados. Si, por ejemplo, los encuestados quisieran conocer sus respuestas, yo puedo configurar mi informe para que con los correos electrónicos solamente permita que cada uno revise su información. Entonces yo hago el informe con los 35 personas que fueron encuestadas, pero con base a los correos electrónicos les digo, no, yo quiero que con el correo electrónico de José Antonio, solamente José Antonio va a ver su información. Con el correo electrónico de Héctor, solamente Héctor va a ver su información, sus respuestas, a nadie más. Entonces ya ahorita más adelante les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo de lo que les estoy explicando para que de alguna manera veamos cómo funciona el tema de la asignación de roles y reglas para la seguridad de los datos en Power BI. Bueno, como les mencionaba, pues una RLS corresponde a la seguridad a nivel de fila. Esta se usa para restringir el acceso a los datos a determinados usuarios, era lo que yo les estaba mencionando anteriormente. Entonces, a través de unos filtros, se restringe el acceso a los datos en el nivel de fila y se pueden definir en roles. Entonces, pues tenemos roles de administradores, roles de supervisores. Por defecto, Power BI en la versión de escritorio asigna rol de administrador y rol de supervisor. Pero si yo quiero crear más roles, por ejemplo, en lo que yo les decía hace un momento, que tengo una empresa y tengo varias partes interesadas, tengo mis vecinos, que son una parte interesada, tengo las entidades de control, que son otra parte interesada, entidades de control ambiental y entidades de control legal. Tengo, de pronto estoy trabajando con un partner, entonces ahí tengo varios grupos, varias partes interesadas. Yo monto un solo informe y a cada una de las partes interesadas le entrego la información que ellos necesitan ver. No necesariamente tengo que crear 4 o 5 informes, sino sencillamente en uno solo mando todos los datos y asigno los roles y asigno las reglas. Pero como les mencionaba en la versión de escritorio, solamente tenemos 2 roles por defecto. Si yo quiero crear y configurar y personalizar cada uno de esos roles, ya tengo que hacerlos a través del servicio en la nube, que es pues el servicio de Power BI Service, justamente. Entonces ahí en el servicio en la nube de Power BI, yo ya creo los roles. Entonces yo puedo decir el rol de la Contraloría, el rol de la corporación, el rol de mis vecinos, el rol de una ONG, qué sé yo. Entonces, defino cada uno de esos roles y con los correos electrónicos les asigno que solamente a través de ese correo electrónico puede ingresar a ver mi informe y que además de eso solamente va a ver la parte que a él le corresponde o que a ellos le corresponde. Entonces, pues aquí es como una representación de lo que significa asignar. Entonces, pues, ustedes identifican los colorcitos, que está el color verde, el color naranjita. Entonces, pues, tenemos usuario 1, usuario 2. Tienen acceso a los datos, pero cada uno en los colores que les corresponde. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de conjuntos de datos, vemos los colores verdes y naranjas, es decir, que el usuario 1 va a ver única y exclusivamente los verdes y el usuario 2 va a ver única y exclusivamente los naranjas. Eso es lo que se quiere decir con la asignación de roles y de reglas en Power BI. Bueno, roles y reglas. Entonces aquí es como ya específicamente cómo se asigna un rol y cómo se define una regla para restringir el acceso a información de los usuarios finales. Y esto pues en cuanto a la seguridad. Entonces pues para definir roles yo importo los datos en el informe de Power BI y configuro una conexión en Direct Query, que es lo que nosotros hicimos. Ya cuando mandamos la base de datos y transformamos los datos, ya me quedó ahí la conexión.
Luego dice que en la pestaña modelado selecciona administrar roles. Entonces, si les parece, vamos a seguir este paso a paso pequeñito para que nos familiaricemos todos con el programa y veamos en dónde se define dónde se establecen los roles y las reglas para la seguridad de los datos. Entonces, pues la idea es que vamos a abrir el programa. Vamos a abrir el ejercicio que ya hicimos todos, por favor. Y me gustaría que alguien proyectara su pantalla. Y vamos a hacerlo en la pantalla de uno de ustedes. Y vamos a seguir todos ahí el paso a paso. ¿Quién me quiere compartir su pantalla con el informe que hicimos en la clase? Que yo vi que enviaron varios informes. Listo, Araceli. Perfecto. Muchas gracias, Araceli. Bueno, entonces aquí ya tenemos el informe que se generó en la clase anterior. Entonces vamos a asignar unos roles y unas reglas a este informe. Entonces lo primero que vamos a ir es, nos vamos a la pestaña donde dice modelado, Araceli. Ahí arribita en la parte superior dice inicio, insertar, modelado, ver y ayuda. Entonces vas a buscar la pestaña, hacer clic donde dice modelado. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, tenemos ahí dentro de ese panel varias secciones. Está el administrador de relaciones, que eso lo vamos a ver en una clase más adelante. Están los cálculos que nosotros ya exploramos esa partecita a través de la medida rápida, la medida que se hizo. Tenemos la actualización de página, la detección de cambios, que es lo que yo les mencionaba por allá en una clase que yo puedo configurar a mi informe para que se me actualice con cierta regularidad a medida que yo vaya actualizando mi origen de datos, pero que yo solamente lo puedo hacer a través de las bases de datos que no son planas, es decir, que no son Excel. Entonces yo puedo enviar una base de datos al Drive y a partir del Drive entonces ya empiezo a pedirle al programa que por favor me actualice los cambios. Los parámetros, si yo quiero colocarle algún tipo de regla a todo mi informe, pues se hace a través del parámetro. Y venimos a la partecita que nos interesa, que es la seguridad. Entonces ahí tenemos la opción de administrar roles. Por favor, Araceli, seleccionas ahí. Administrar roles. Listo, perfecto. Se nos apareció esta ventanita, entonces aquí tenemos la opción de crear. Vamos a seleccionar crear. Y le vamos a asignar un nombre a ese rol. Entonces, para este caso específico vamos a asignar el nombre de rock. Entonces, por favor, coloca rock, porque vamos a restringir solamente el acceso a rock. ¿Listo? Al género de rock. Y automáticamente en la parte derecha nos sale la casillita donde dice tablas. Y pues en este punto nos aparece la base de datos que nosotros trabajamos en nuestro ejercicio. Si nosotros tenemos 2 o 3 bases de datos, nos van a aparecer todas ahí. Entonces, aquí viene un punto muy importante. Y es que yo puedo colocar la expresión de manera manual o puedo
decirle al programa que la asigne. Se recomienda colocar la expresión manualmente cuando hay más de una tabla, porque el programa, digamos que esta es como una de las pocas partes que el programa tiene donde no es, como que no hay un aviso, como que no es intuitivo en cuanto a los datos que yo quiero que tome. Entonces, como para evitar ese tipo de confusión que pueda eventualmente tener el programa, se sugiere colocar la expresión de manera manual, en donde la expresión me relacione la tabla específicamente a la que yo quiero, a la que yo le quiero asignar la restricción en el rol. Entonces, vas a escribir ahí donde dice expresión DAX de filtro de tabla, Araceli, vas a escribir, por favor, Sorby, como está escrito en la tabla, guión al piso y 0, eso. Eso sería, así empezaríamos nosotros para colocar la función. Luego de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir unos corcheticos y colocar digamos que la fila única y exclusivamente que yo quiero restringir, ¿sí? O sea, la fila que yo quiero que mi usuario consuma, perdón. Las demás me quedan restringidas. Como las preguntas son demasiado amplias, no lo vamos a hacer manual, lo vamos a hacer de manera automática, pero lo que les quería decir en este sentido es que cuando haya más de una tabla, sí sugiero que se coloque de manera manual y entonces se empieza por el nombre de la tabla. Entonces, ¿puedes borrar eso, Araceli, por favor? Y donde dice Sorby guión al piso 0, a la derecha hay 3 punticos. Le das clic ahí en esos 3 punticos. Agrega el filtro. Nos aparecen todas las filas que nosotros tenemos relacionadas dentro de nuestro informe. Entonces, como nosotros estamos hablando de que vamos a restringir el informe y que solamente vamos a permitir que se consuma la información correspondiente al género rock, voy a buscar la pregunta en donde me está diciendo que cuál es su género de música preferido. Listo. La seleccionas. Aquí nos está, como les mencionaba hace un momento, entre los corcheticos nos está diciendo cuál es su género de música preferido. No hay, digamos que no hay conflicto porque hay una única tabla. En el caso de que hubiera más de una tabla, entonces sí convendría colocar antes del corchetico inicial el nombre de la tabla. Listo. ¿Cuál es su género de música preferido? Como yo estoy diciendo que solamente quiero que consuman el correspondiente a rock, entonces en donde dice valor, Araceli, por favor, vas a quitar valor y lo vas a reemplazar por rock. Y el rock lo escribes la R primera en mayúsculas, las demás en minúsculas, que es como está en la base de datos. La R, eso, y las demás en minúsculas. Listo. Si nosotros nos damos cuenta, en la partecita superior, donde dice expresión DAX de filtro de tabla, enfrente hay un chulito y hay una X. Ese nos permite ver si es coherente la función que yo le estoy colocando al programa. Es como una evaluación previa. Entonces, por favor, Araceli, le vas a dar clic en donde está el chulito. Y si está bien, no nos aparece absolutamente nada. Si estuviera mal, nos aparece un mensaje en un color amarillo. Ahorita vamos a hacer una mal para ver el mensaje. Y le vas a dar guardar. Listo. Entonces, pues nosotros ahí tenemos nuestro informe. Y bueno, decimos, pero ¿qué pasó? ¿Cómo sabemos? A la derecha de la parte de administrar roles hay una opción que se llama ver cómo. Entonces, esa es como una visualización previa que yo puedo tener de cómo me va a ver
el usuario al que yo acabo de asignarle el rol y la regla. Entonces ahí en la partecita de arriba, Araceli, ahorita donde le diste clic en administrar roles, a la derecha hay una opción que se llama ver cómo. Eso, a la derecha, ver cómo. Cierra esa ventana, por favor. Y a la derecha de donde le diste clic dice ver cómo. Ahí al ladito. Eso. Seleccionas y nos aparece el usuario que acabamos de crear, Rock. Lo seleccionas. Seleccionas Rock y le das a aceptar. Y en este sentido, solamente la información dentro del informe se nos restringe al grupo de personas que les gusta el rock. Entonces, si yo para eso quiero mostrar solamente a los que les gusta el rock, entonces yo ya definí que en mi informe para ese usuario, al que yo llame rock, pues va a haber solamente eso. Entonces va a haber, por ejemplo, que la mayoría de los que les gusta el rock practica un deporte. Entonces ahí ya uno empieza a generar ciertos indicadores y como a ver ciertos comportamientos en cuanto a algo tan sencillo como es el género de música, que los que les gusta el rock practican deportes, también escuchan música, leen. Tenemos los nombres de las personas que les gusta el rock. Les gusta el rock a Carlos Andrés, a Amanda, a Cristian. Tenemos que son profesionales, que tienen especialización algunos. Que la mayoría les gustaría generar contenido digital, si pudieran generar y promocionar contenido digital en música, y que tienen entre 26 y 35 años, principalmente a las personas que les gusta el rock. Entonces, de eso se trata de asignar los roles y las reglas dentro de Power BI. Entonces, pues básicamente lo que se hace con eso pues es restringir la información para que las personas, para que no todos los usuarios tienen que conocer toda la información que yo estoy produciendo entre mis informes, sino sencillamente en el orden o en cuanto a las necesidades, pues yo defino los roles y defino las reglas, las restricciones en cuanto a la información que yo quiero representar. Entonces, la idea es que todos vamos a hacer un pequeño ejercicio respecto a la administración de roles, uno muy sencillito. Entonces, les dejo como libre, ¿qué quieren expresar? En este caso, nosotros dijimos que queríamos solamente mostrar la información correspondiente a la gente que les gusta el rock, pero habrá otro que prefiere trabajar, por ejemplo, con mostrar cuántas personas son profesionales, o hay otros que quieren mostrar, por ejemplo, a quienes les gusta ver televisión. Entonces, vamos a crear un ejercicio todos pequeñito, ¿listo? Tienen 10 minuticos. Si hay alguna duda aquí, yo estoy pendiente. Jenny, buenos días. Hola, buenos días. Edgar, ¿verdad? Hola, Edgar, buenos días. Gracias, mucho gusto. Un favor, es que, mira, yo trato de entrar a mi ejercicio y encuentro que el Sí. ejercicio que hice ayer, pues lo pasé en PDF, pero para yo poder interactuar con el mismo, para crear todo lo que has enseñado, pues no veo cómo poder ingresar. ¿Puedes, por favor, ayudarme? Mira, pues una opción es que cuando uno entra al programa, está como los archivos recientes. Entonces yo le doy aquí en archivo y me aparecen los que he trabajado recientemente. Seguramente tiene que estar
en los recientes el trabajo que hiciste. Y si no está, debe ser que no lo guardaste. Guardé en mi computador personal, pero dice base de datos Power BI C, orígenes recientes, los informes. ¿Sí aparece? No, pues es que no sé exactamente en qué pestaña, la verdad. Mira mi pantalla. Dame un segundo. Ok, estoy Sí, en estoy. tu pantalla. Listo, dame un segundo. ¿Te puedo compartir la mía? Claro, claro, compártela. Fácil. Pues como que estoy ahí, un poco perdido. Si llego acá nuevamente donde estoy en la capacitación, aquí tengo todos los archivos que he trabajado con ese tema. Y pues aquí fue el ejercicio de ayer, pero me quedó de esta manera. Y ahí, Ujú. para allá no sé cómo moverme. El ejercicio de ayer lo guardaste, ¿verdad? Este, que fue Sí. el que envié. ¿Te Sí, acuerdas que mira, creo que ahí al a la final de la derecha, capacitación nos dijiste que lo mandáramos en PDF o incluso en un print sí, screen? sí, sí. Ahí Pues lo vuelvo a abrir. en el programa, ese es el PDF, ¿no? El programa. Regresa nuevamente al programa. Contener datos. Y mira que allá a la derecha dice base de datos por BI, quizás fuese, a la izquierda, perdón, a la izquierda, orígenes recientes, y aparece ese proyecto. Quitar. A la izquierda de tu pantalla, base de datos, selecciónalo. Ya, pero dice, no se puede abrir el documento. Es posible que su nombre haya Es cambiado. posible que el nombre haya cambiado. Revisa archivo, dale clic en archivo. Base de datos. No. ¿Por casualidad moviste ese archivo hacia alguna otra dirección? Para serte sincero, yo estoy haciendo todo en una sola carpeta de la capacitación. Revisemos la Entonces, carpeta, a ver si de pronto está ahí. es esta. Aquí tengo la base. Ahí está todo. Baja, ahí está el segundo, parece que es un archivo de Power BI. Intenta abrirlo desde ahí, por favor. Tiene el formato de Power BI. Este es Survey 0, pero este es un archivo de Excel. El Base segundo, de datos de el Power segundo BI. Este. que se te congela la pantalla. Pero intenta abrir el segundo que tenía el loguito amarillo. Ah, vale, sí, ya lo encontré, ya sé cuál es. Este. Pensando. Ese sí es. ¿Sí es? Sí, ese es. Solo Perfecto, que no me perfecto, aparece listo. como Ahí ya aparece. Mira que puedes aprovechar mejor el espacio del tablero. Tienes la mitad del tablero completamente vacío. Sí, es que se lo hice de afán. Bueno, igual, bueno, lo puedes aprovechar y pues ahí ya puedes hacer puedes definir el rol y puedes definir la restricción de la información que quieres expresar, de lo que quieres compartir. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien ha tenido algún inconveniente para definir roles, para definir reglas?
que me quiera compartir y lo vamos solucionando. José Antonio, ¿cómo vas con este ejercicio? Hola Jenny, qué pena. Mira que hice el ejercicio ya 2 veces y no me sale todo en blanco. Hola Laura María, ¿me compartes tu pantalla y vemos a ver qué puede ser? Jenny, pues a mí me pasó y de pronto lo que puede suceder es que le estás dando un criterio diferente al nombre del rol. Entonces, cuando va a buscarlo, cuando va a modificar la gráfica, pues no hay datos Ujú. relacionados y por ende no te muestra ningún dato. Ah, ok. Sí, Pues no sé, es que seguramente. mira, yo le di acá y lo puse con el contenido digital. Aquí me Sí, dices que toca una sola palabra o tocaría todo el título como de la columna, no sé. espérame un segundito porque se te congeló la pantalla. Espérame un segundito que aparezca y ya te digo, ¿listo? Pero lo que tienes que hacer es cuando vas a asignar, mira, ahí ya te aparece. En la parte de la tablita Sorbicero, selecciona los 3 punticos. Sí, Selecciona los 3 yo punticos lo hice. y, y tienes que, mira, ya sé el error. Si usted pudiera promocionar contenido digital en redes, mira que tú la palabra que colocaste en digital no era ninguna de las opciones que estaban dentro de la encuesta. Creo que las opciones eran turismo, música, cine. Entonces tienes que seleccionar una de las opciones porque pues obviamente como digital no estaba dentro de la encuesta, no, pues no, la información es cero. Digamos, él ¿Listo? decía que era una cine. Cine. Entonces tienes que verificar primero cómo está escrita cine. Creo que está C en mayúscula y lo demás en minúscula. Eso. C en Sí. mayúscula y lo demás en minúscula. Y ya lo verificas. Y le doy acá el chulito. Entonces le das en el chulito para ver que la función sea coherente y ya después la guardas. Ok. Listo. Y ahora, si le doy aquí ver cómo, este es el título. Ahora sí, ya es que lo había entendido Ahora mal. sí te parece. Sí, ahora Listo. sí. Muchas gracias. Listo. Vale. Vale, Laura. Hola Jenny,
si mañana nos alcanza el tiempo en la clase, mañana vamos a enfocarnos en DAX. Y si nos alcanza el tiempo, mañana vamos a crear un tablero dinámico para celulares, para una versión móvil. Entonces, ojalá puedan estar. ¿Alguien más tiene algún inconveniente? Miguel, qué pena contigo, pero la verdad no te entendí. Se te entrecortó. ¿Me estás escuchando? ¿Alguien más? Ahora sí te escucho ¿Me mejor. escuchas? Sí, te escucho mejor. Disculpa, es que llevo un rato aquí tratando de hablar. No, la pregunta iba dirigida hacia el problema pasado que tuvo nuestra compañera con lo de la tecnología. Yo hice el ejercicio de la situación era sabiendo que no me iba a responder nada, pues porque sabía que en la respuesta de nombre puse pues, mi nombre completo y solo le puse Miguel como respuesta. Esperaba que cuando le diera el chulito me sacara un mensaje de advertencia como nos estás diciendo, pero pues simplemente no hizo nada. Entonces, pues sabía que no me iba a mostrar nada en el tablero, pero pues esperaba que me desplegara algún mensaje diciendo que la opción que yo le estaba dando no existía dentro de la base. Sí, lo que pasa es que sí, cuando yo te dije que esa era como una de las únicas partes del programa que no es intuitiva, que a uno le toca como digitar y revisar, porque si no hay, o sea, no puede uno pasar el errorcito, ¿sí? A pesar de que está la función del verificar, ¿sí? Puede pasarse el errorcito. Entonces, mira, lo que pasa, Miguel, es que esa opción de verificar sobre todo es como la lógica de lo que yo le esté diciendo a la función. Entonces, él me verifica sobre todo es que haya una lógica en esa función. Pero nos va a pasar, por ejemplo, tú hiciste algo muy similar a lo que hizo Laura hace un momento. Laura le puso un nombre que no existía dentro del formulario y el verificador dijo, la función está bien, es coherente, pero pues ya no es mi problema si no existe. ¿Qué pasa si ya yo restringo la información a algo que no existe? Pues me va a generar un informe con información en blanco, no existe, porque lo que me hace ese verificador es como revisar que sea lógica, más no que lo que yo le esté digitando sea correspondiente a lo que esté dentro del informe, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que era como una de las únicas partes del programa que no es intuitivo en el sentido de que no me avisa, sino que toca es como uno estar muy pendiente. Dicho de otra manera, es como si revisara a nivel de lenguaje que gramaticalmente está bien escrito. Ok, gracias. Exactamente. Sí, Miguel, eso es. Gracias. Vale, Miguel, para servirte. Hola Jenny, buenos días. Hola Andrés, buenos días. Yo hablando con el micrófono apagado. Tengo una preguntita, qué pena yo tomo pantalla. Claro que sí. Mira que quería hacer el filtro con turismo y me di cuenta que turismo tiene un guión al piso y sin el guión al piso no me lo toma porque tomó la base, porque se tomó ese carácter así. Espérame que no veo tu... Ahora sí. ¿En dónde Acá, estás viendo? si pudiera promocionar contenido digital y me dio por hacerlo con turismo y no me daba. Entonces vine y miré el Excel y me di cuenta que tiene ahí un carácter porque se generó, ya es de la plataforma de Sorbi o... Espérame y revisamos si fue en Sorbi, que se nos fue con el... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que...
Dios, ¿dónde están? Es en Sorbi. Es desde Sorbi que se nos manda así. En Sorbi Ok. tenemos en la base de datos, tenemos turismo con guión al piso. Es un error ya como de... Digámoslo, yo aprovecho el escenario, ¿habría posibilidad de que yo pudiera hacer que me reconozca Modificar. por lo menos el turismo al crear el No. rol? No, tendrías que modificar en la vista de atributos, en la vista de datos, perdón, ¿Acá? la opción de turismo para que lo puedas tomar solito como turismo. O sea, acá en esta pestaña. Exactamente, ahí. Dile que debe tener la visualización porque no, ¿Cómo lo para que te muestre modificaría? todos los datos. Ah, ok, sí, ya. Me perdí. Es acá. Informe. Ver cómo. Ninguno. Entonces ahí te está mostrando todos los de... Carga. Ya, ahí sí cargo todo. Espérame. Aquí, ¿cómo haría el ajuste? Espérame un segundo porque yo tengo tu pantalla... Tengo tu pantalla congelada. A ver, no la veo, Andrés. Ya, volví a tomarla. A ver, mira, si tú vas a cambiar eso, listo, ya la veo. Entonces tú lo que puedes hacer es, bueno, puedes hacer un filtro, busca solamente las que quieres modificar, que en este caso sería turismo, y luego te vas a la opción, selecciona solamente las de turismo, que son las que queremos modificar. Ya. ¿Listo? Y si está un poquito demorada la imagen para mi equipo porque no veo aún. Bueno, lo que tienes que hacer después es irte a la pestañita de inicio. Aquí estoy, sí la estás viendo. No, todavía estoy en la de... Yo la suelto. Bueno, te vas a la pestaña de inicio y hay una opción que se llama transformar datos. Entonces ahí se nos va a abrir Power Query. Cuando selecciono transformar datos me salen dos opciones, transformar datos y configuración de origen de datos. Dale transformar datos. Bueno, que igual lo mejor sería ajustar la base original, ¿no?
Ah, pero esa no actualiza en tiempo real. Fue lo que te entendí. No, exactamente. Sí, exactamente, como la tenemos de una Excel, entonces no me va a modificar, ¿sí? No me va a modificar. Me dice no se pudo encontrar el archivo. Salió un error. No veo tu pantalla, estoy un poquito... ¿Qué apareció? Espérame. Listo. Ahí la tomé otra vez. Yo estoy viendo una pantalla con un mensaje de aviso. Sí, me salió esto. Apenas leí transformar datos. No se puede encontrar en el archivo. A ver, esperemos un poquito. Bueno, el tema es que cuando se te abre eso, nuevamente, sal de ahí nuevamente y a ver qué pudo ser. Porque es como si... Cierra esa ventanita, Andrés, por favor. Ya, mira. Acá estoy con turismo filtrado. Mira, lo siguiente que vas a hacer ahí es, vas a seleccionar transformar datos, lo que hicimos ahorita. Disculpa, ¿me voy a seleccionar qué? Transformar datos. Sí. ¿Listo? Me ¿Ya sale. apareció transformar datos? Sí. Me sale. Transformar datos. Transformar. Listo. Eso. Y luego que sale transformar datos, se te abre Power Query. Y hay una opcioncita por allá donde dice transformar que se llama reemplazar los valores. Se te está saliendo un error. Sí, pero es como si hubiera cambiado la base de origen. Sí. Pero en teoría no me la debería ¿Reenviar el seguir, nombre, ¿no? será? Bueno, no, listo. No. Bueno, ven, Sí. si quieres lo voy a hacer aquí en mi equipo para que puedas solucionar la duda, ¿listo? Ah, bueno, eso. Gracias. ¿Listo? Mira. Estamos aquí. Espera, comparto pantalla. Mira. ¿Estás viendo mi pantalla, Andrés? La vi y se soltó. Bueno, Ya estás mira. compartiendo. Estamos aquí, ¿cierto? Entonces el error que tú me decías es el por qué turismo aparece con el guión abajo, que fue un error de digitación. Entonces, que para no modificar la base de datos y sí, pues aprovechando que todos pues podamos como poner un poquito de atención, aquí cuando se digitó en la encuesta inicial, turismo se me fue con un guión al piso. Entonces, para no tener que volver a repetir todo el proceso, lo vamos a modificar aquí directamente dentro de la base dentro de ya de los datos que están procesados en Power BI. Entonces,
Me fui a la vista de datos y filtré el que quiero corregir. Luego que estoy acá, selecciono la pestaña Inicio y selecciono Transformar datos. Se me abre automáticamente la ventana de Power Query. Recuerden que el editor de Power Query es precisamente eso. Es hacer modificaciones, cambios y que nuevamente se puedan transformar. ¿Listo? Entonces, aquí en Power Query, que es el editor de datos, yo busco lo que quiero modificar. Nuevamente, turismo. Y seleccionada la columna, me voy a transformar los valores. Mira, Andrés, ¿sí estás viendo? A reemplazar los valores, perdón. Quedó fijo. Yo tendré conmigo. Creo que quedó como congelada la pantalla. Congelada. Ujú. ¿Está congelada la pantalla? Sí, Jenny. Bueno, voy a Yo voy los días que compartir no tengo que nuevamente. completar con el carro. ¿Están? ¿Ahí la ven? Estoy en el editor de Power Query. No, todavía no ha aparecido. Ahora sí. Listo. Ok, sí, ya salió. Entonces, luego que yo le doy transformar datos, se me abre el editor de Power Query. Y Yo te esto confirmo lo pues, que te digo, te confirmo el sábado porque es que el domingo pues ya había planeado una rodada. Compañeros tienen audio. alguien se va a ir a montar bicicleta este domingo, no nos va a invitar. Bueno, reemplazar los valores. En esta casillita de transformar, selecciono reemplazar los valores, Andrés, y todos. Y Andrés menos mal se dio cuenta de este error porque sirve para explicar, para no tener que irnos nuevamente a la base de datos de Excel, sino que aquí mismo lo puedo hacer. Entonces, sencillamente lo que hago es digito la palabra que quiero, como en cualquier programa del Office, y por la palabra que lo quiero reemplazar. Le doy a aceptar. Y ya se me reemplaza y me Creo queda que volvió a turismo quedar como lo... congelado. Vi cuando picaste en reemplazar los valores. Cuando le doy reemplazar los valores, nos salen una ventanita con dos casillitas, en donde la primera casilla coloco el valor o el texto que deseo modificar y en la segunda por el que lo voy a reemplazar. ¿Listos? ¿Me confirmas si ya puedes ver la ventanita? No, no la veo, pero bueno, digámoslo, lo entiendo. Más o menos Ah, como en Excel o cuando se reemplaza. sí. Espérame, porque creo que es por acá. Mira, así tiene que aparecer la ventanita. ¿Me confirmas? Ok, ¿No ya. aparece la ventana? Sí, ya ahí la veo. Que dice reemplazar los valores y reemplazar un valor con otro de las columnas seleccionadas. Entonces es así, Andrés. Te vas a transformar valores, transformar datos, se abre el editor de Power Query y seleccionas reemplazar los valores. Y ahí modificas, digamos aquí queríamos modificar turismo que estaba así por turismo así. Y pues como aquí yo ya hice la modificación, pues uno sencillamente le da a aceptar y ya automáticamente nos aparece corregido. Listo, Ok. gracias Andrés por esa observación. Y De tengo una verdad, última muchas gracias. pregunta. Cuando yo hago la expresión del DAX, yo puedo colocar, si tuviera, por ejemplo, el rango de edad exacto de todas las personas, yo podría colocar no el igual, sino el mayor o menor. O sea, también lo podría jugar Sí, con esos. Ok, listo. sí, señor, exactamente. Eso puedes jugar porque como es una función matemática, con mayor, menor, igual o mayor que, igual o menor que. E incluso ya más adelante se puede jugar incluso con condicionantes. ¿Listo? Ok, listo, entendido. Gracias. Listo. ¿Vale?
Si alguien tiene alguna otra duda. Y si no, pues entonces, compañeros, se acabaría la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Mañana a las 8 de la mañana vamos a trabajar DAX. Vamos a revisar algunas funciones en DAX. Y pues si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Listos? Entonces, espero pasen un muy buen día. Buen día a todos. Gracias igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego a Gracias, buen todos. día. Gracias, buen día. Hasta luego. Chao, chao.